Vamos a dar inicio al caso de hipopituitarismo congénito de diagnóstico en la adultez. Justamente nos planteamos el posible escenario para el reemplazo con GH. Bueno, la primera consulta fue en mayo del 2023. Se trata de una mujer de 26 años que vino acompañada por su madre, ya que la paciente presenta un retraso mental. El motivo de consulta fue derivada para valoración por obesidad. Como antecedentes de enfermedad actual, la madre refería que en la infancia tuvo ansiedad por la comida, con un comienzo de sobrepeso desde los 7 años. Actualmente negaba hiperfagia, estaba con una saciedad conservada. Sí presentaba polidipsia y poliuria, también cefalea holocraniana, tipo puntada, sin náuseas ni fotofobias, que se dieron con paracetamol. No tuvo su menarca, sin desarrollo de vello axilar, con escaso en miembros, y negaba galactorrea, y también no presentaba episodios de hipotensión arterial. Con respecto a su alimentación, tiene una dieta sin consumo de verduras ni frutas, y su actividad física era muy limitada, ya que la paciente se encuentra en silla de ruedas, realiza actividades en un centro de día, tiene escasa movilidad y se traslada solamente de una silla a la otra. Como antecedentes relevantes, la paciente nace un parto pretérmino, podálico, que cursó internación por 2 meses por parálisis cerebral, epilepsia, que bueno, la madre no supo especificar este antecedente, subluxación de cadera y no recibió lactancia. A los 14 meses de edad logra la bipedestación con ayuda de otros elementos, pero nunca logra la deambulación. A los 5 años de edad fue operada por pie equino y tenemos como único antecedente internación durante esta etapa. No estaba con ninguna medicación y como antecedentes heredofamiliares la madre presentaba un hipotiroidismo postquirúrgico por un bocio gigante y también presentaba antecedentes heredofamiliares de diabetes. Al examen físico, debido a su condición, el peso y la talla no fue cuantificable, impresionaba talla baja, obesidad, frente estrecha, estrabismo con ojos almendrados y el estadio Tanner era un 1. Traía un laboratorio donde se observa una hiperglucemia de 235 con una dislipemia mixta con un colesterol total de 230, un LDL de 200 y un triglicérido de 170 con una orina con glucosa 4 cruces. Se le solicitó un laboratorio debido principalmente a su antecedente de ausencia de menarca, digamos estar en amenorrea primaria, en la cual, bueno, también constatamos el hecho de su diabetes debido a que tenía otro valor de glucemia en 175, con una glicosilada de 9,4, arrojaba una prolactina de 3,94, un estradiol de 12, un FSH, un LH bien bajitas, un FSH de 0,30, un LH de 0,10, una insulina de 31,54 con una T4 libre de 0,67 con TSH dentro del rango, anticuerpos negativos. Como conducta la derivamos a diabetología, quien indica insulina NPH y debido a este perfil obviamente de hipotiroidismo central y su hipogonadismo hipogonadotrófico, pedimos el resto del perfil hipofisario con cortisol, ACTH, GH y GF1 y también le solicitamos la resonancia de hipófisis con contraste. El próximo laboratorio que nos trae entonces es un cortisol de 6,68, una CTH dentro del rango, una GH y GF1 bien bajas, una GH de 0,03, un IGF1 de 10,5, baja para el rango de referencia de acuerdo de sexo, una T4 libre de 0,69, donde también confirmamos, digamos, este perfil de hipotiroidismo central. En cuanto también nos traía una ecografía tocoginecológica en la cual teníamos un útero hipoplásico sin lesiones intramiometriales, con un endometrio centrado de 3 milímetros de espesor. Por este método no se observaban alteraciones en la topografía anexial y el fondo de saco estaba libre. En la resonancia de hipófisis se podía observar una alteración en la morfología ventricular con colpocefalia y bordes festoneados que estaban asociados a lesiones de aspecto lacunar secuelar que sugerían leucomalacia periventricular bilateral. Un aspecto hipoplásico difuso del cuerpo calloso con la ausencia de la silla turca con marcada hipoplasia venohipofisaria y adelgazamiento del tallo pituitario. Los ventrículos y el acueducto de Silvio estaban conservados, los surcos corticales cerebrales y cerebelosos preservados y no tenía lesiones a nivel del sistema nervioso supra o infratentorial.
Bueno, debido a que la paciente tiene una escasa movilidad y la verdad que se dificulta bastante poder controlarla, a las consultas acude la madre, en la cual, bueno, en febrero de este año nos refería un notable descenso de la paciente que presentaba mayor fuerza en miembros inferior, logrando la bipedestación y realizando la deambulación con soporte. Había podido, bueno, medir la circunferencia de cintura donde tenía 100 centímetros y una talla de 139 centímetros. Le habíamos solicitado un laboratorio donde también trae un laboratorio solicitado por diabetología, en la cual, bueno, nuevamente con su hiperglucemia, su glicosilada de 10.4, con su dislipemia, la T4 libre en 0.64, con el ACTH 18.57 dentro del rango, el cortisol bajo de 6.52, GH y IGF-1 nuevamente confirmamos que estaban bien bajitas, GH de 0.03, un IGF-1 de 15.2, y bueno, también diabetología le había solicitado el anticuerpo anti-GAT que era negativo. También le habíamos solicitado la radiografía de mano y muñeca izquierda, donde impresionaba el cierre de cartílagos de crecimiento, por lo que nuestra conducta fue comenzar con la hidrocortisona de 15 miligramos al día y al tercer día comenzar con levotiroxina de 50 microgramos al día. Este es el último laboratorio que recibimos de la paciente, donde tenemos un cortisol de 6.14. Este laboratorio se realizó con la suspensión de la hidrocortisona de las 4 de la tarde del día previo al laboratorio. Y bueno, ya podemos observar que la T4 libre está dentro del rango con la medicación. Como pendiente nos queda ver la posibilidad, obviamente, de realizarle el estudio genético a esta paciente y programar el inicio con estrogenoterapia. Y bueno, esto es una fotito que nos envía la madre de que la paciente, bueno, realmente se nota el franco descenso de peso que tiene. Bueno, entonces traemos a este caso, digamos, debido a que realmente fue un hallazgo de su panhipopituitarismo con esta hipoplasia adenohipofisaria, donde también constatamos este cierre de cartílago de crecimiento y bueno, lo trajimos como disparador porque realmente en algún momento nos planteamos el tratamiento con hormona de crecimiento, pensando principalmente, teniendo en cuenta, digamos, los beneficios que vamos a obtener a nivel del metabolismo. Así que bueno, dejo ese interrogatorio para los disertantes. Y muchas gracias por la atención. Y ahora para continuar, bueno, vuelvo a presentar a nuestra primera disertante, la doctora Estefania Guerrini. Ella es médica especialista en endocrinología y trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. También es profesora asistente en la Universidad de Chile. Bueno, y es un gusto y un orgullo para mí poder presentarla, no solo como profesional, sino, bueno, como amiga y excelente persona con la que compartimos un hermoso camino. Y como dijo Lore, seguro muchos de ustedes la conocen, así que es una amiga de la casa. Gracias a Tefi y gracias Francisco por aceptar nuestra invitación y bueno, te dejo abierta la presentación. El título de su charla es Déficit de hormona de crecimiento en el paciente adulto. Entonces, vamos a hablar de lo que es el déficit de GH en el paciente adulto. Yo traté de, en la siguiente slide, poner algunos puntos a desarrollar para el objetivo de esta charla, que tiene que ver con lo que son las diferencias del déficit de GH cuando se inicia en la infancia o cuando se inicia en la edad adulta. Hay diferencias tanto etiológicas como las pruebas a las que vamos a someter a los pacientes para el diagnóstico y también en el tratamiento, ¿no? Los test de estímulos que se usan para el diagnóstico, los objetivos y la seguridad del tratamiento de los pacientes con hormona de crecimiento recombinante, la importancia del rol y el rol de los test de calidad de vida y lo que es la GH en la etapa de transición, ¿no? Después un breve comentario de nuevas formulaciones de hormonas recombinantes. Lo que vemos en este gráfico es digamos, cómo varía la hormona de crecimiento a lo largo de la vida de una persona normal, sin patología, ¿no? Y vemos que el declive es importante. Yo no sé si hay otro signo de vejez tan marcado que haga una curva tan importante como es la hormona de crecimiento. Las otras hormonas no tienen este gráfico tan relacionado a la edad. Y esta disminución de la secreción con los años hace que diagnosticar un déficit de GH en la edad adulta sea tan complejo, ¿no? El tema es que llamamos déficit cuando está por debajo de lo que debiera estar para una
persona de cierta edad y sexo, ¿no? Y se asocia con problemas metabólicos, mayor mortalidad de causa cardiovascular y sobre todo peor scores en lo que es calidad de vida. Tiene la siguiente, Mati. El tratamiento y el diagnóstico tiene desafíos y controversias. Este es como el título de nuestra presentación, ¿no? Porque principalmente el alto costo. Ni en Chile ni en Argentina estos tratamientos generalmente tienen cobertura de los seguros de salud y los tiene que abordar el paciente. Entonces, entre 18 y 30 mil dólares por año, dependiendo básicamente de la dosis. La aplicación que es subcutánea, que no existe vía oral. Hay mucho desconocimiento, ¿no?, por parte de los médicos en general sobre las indicaciones y los beneficios de la hormona recombinante. La dificultad de reproducir algunos test diagnósticos, los efectos adversos a largo plazo, o los efectos adversos reales y los fantasmales, ¿no?, y los temidos. Y después el uso inapropiado de la hormona de crecimiento, sobre todo en deportes, competencia y como anti-age también. Que esto no es menor, ¿eh? En Estados Unidos el uso inapropiado de la GH representa el 30% de todas las prescripciones. Todo depende del país, ¿no? La primera guía de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos de América se desarrolló en el 2009 y ahí realmente se exponen muy bien, muy claramente todos los beneficios del tratamiento, y desde el 2009 hasta ahora se ha podido acumular, gracias a eso, mucha evidencia sobre la seguridad a largo plazo del tratamiento, y se ha podido demostrar menor mortalidad cardiovascular y menor riesgo de fractura. El aumento de la incidencia o del empeoramiento de una diabetes es controversial y ahora vamos a ver por qué. Y en un seguimiento de 20 años no se demostró aumento de riesgo de cáncer o de segundas nuevas neoplasias, ni tampoco que el tratamiento con GH sea el responsable o aumente la recurrencia de los tumores hipofisarios. En esta vemos, bueno, no me voy a detener tanto en todos los efectos metabólicos porque eso le toca más a mi colega, pero como repaso, es una hormona anabólica, se libera en relación al sueño, al ayuno y al estrés y al ejercicio. Y el hecho de que se libere en relación al ayuno, como que fundamenta la moda del ayuno intermitente, porque se supone que el ayuno intermitente nos hace liberar más GH, y la GH tiene un efecto lipolítico y antiadipogénico, entonces esa es como la base del ayuno intermitente, ¿no? Está muy relacionada al metabolismo de la glucosa. Esto le valió un premio Nobel a Bernardo Hussey, la relación que había entre la GH y el metabolismo de la glucosa. Es una hormona como hiperglicemiante en este aspecto. Tiene efecto sobre todo en tejido adiposo, músculo y hueso. Y las diferencias etiológicas, este cuadro la verdad es que el de la infancia está muy pequeño, pero como todos sabemos, el déficit de GH de la infancia, en cuanto a la etiología, el más común o el más frecuente es principalmente idiopático, un déficit aislado de GH, no en el contexto de un PANHIPO, como esta paciente, como Mayra. Y luego vienen las causas genéticas, ¿no? Mutaciones del gen del HRH, del GH1, del receptor, y luego las malformaciones a nivel cerebral, como el quiste gigante de la bolsa de Rathke, la agenesia del cuerpo calloso, que es el caso de Mayra, es una agenesia, o más bien una hipoplasia del cuerpo calloso, la displasia septo-óptica. Los tumores también en la infancia son una causa importante. Craniofaringioma primero, germinomas, gliomas del nervio óptico y también los adenomas pituitarios. Y después otras causas inflamatorias o autoinmunes como la hipofisitis o la hipofisitis por histiocitosis de Langerhans. En el adulto, que es lo que más manejamos la mayoría de nosotros, las causas principalmente del adenoma hipofisario
y lo que deriva del adenoma hipofisario, la cirugía, la radioterapia, la apoplejía, luego otros tumores, que le sigue el craniofaringioma, y el síndrome de la silla turca vacía más raro. Y en los últimos años se han agregado dos causas importantes en el paciente adulto, que son el trauma cráneoencefálico grave, la hemorragia subaracnoidea u otros tipos de accidentes vasculares, y hay que mencionar también las fiebres hemorrágicas. Acá en Chile predomina el antivirus, pero en Argentina con el tema del dengue, las formas graves de dengue, también podrían con el tiempo empezar a aparecer las fiebres hemorrágicas como una causa que tome un poquito más de peso. De estas últimas causas más modernas en lo que es de déficit de GH, no podemos hacer ningún tipo de diagnóstico hasta que no haya pasado al menos un año del evento, de la hospitalización por el ACV o del trauma encefalocraneal. Y los fenotipos son bien distintos, ¿no? Si bien asociado o no a otros déficits hipofisarios, pero cuando el déficit comienza en la infancia, los pacientes suelen tener menores índices de masa corporal, IGF-1 mucho más bajas y peores outcomes sociales también. El caso de Mayra es un hipopituitarismo completo y además un retraso mental, lo cual complejiza bien el cuadro. La que sigue, Mati. Entonces, bueno, ahí puse una foto de un saco, porque es como el déficit de GH es un saco de cosas muy diversas que tienen que ver con composición corporal, aumento de masa grasa y disminución de masa magra, aumento del índice cintura-cadera, disminución del agua corporal total y disminución de la masa ósea con mayor riesgo de fracturas. Después tienen un perfil lipídico aterogénico con aumento de LDL, lo que deriva en aumento de riesgo cardiovascular, disminución en la calidad de vida, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con la energía, con el rendimiento físico, pero con la concentración y con el aislamiento social también, y disminución de la capacidad de esfuerzo con menos recuperación muscular. Esa fotito es lo que sería un DEXA, pero de cuerpo completo, que si bien todos los pacientes con déficit de GH es interesante estudiar su masa ósea, si existe la posibilidad de hacer una densitometría de cuerpo completo para medir agua y grasa y músculo y masa magra, además de la densidad mineral ósea, sería ideal, ¿no? Entonces, la siguiente es sobre los test diagnósticos. Este cuadro nos ejemplifica cómo esto ha ido cambiando a lo largo de los años, del 97 al 19, que es la última gran guía, sobre los test o sea, primero a quién testear, ¿no es cierto? Luego cómo, y luego los puntos de corte. En cuanto a quiénes deben ser testeados, bueno, por empezar, a todo paciente que tenga una sospecha clínica o una causa evidente clínica de tener déficit de GH, pero también a todos los pacientes a los cuales le vamos a poder ofrecer un tratamiento, ¿no? No vamos a someter a un paciente a una prueba de hipoglicemia insulínica solo para decirle, usted tiene déficit de GH y que no esté dentro de las posibilidades de ofrecerle un tratamiento. Entonces, primero tenemos que tener una causa, que puede ser cualquier patología hipotalámica hipofisaria, que hayan tenido un déficit de GH en la infancia, corroborado, que hayan tenido irradiación cerebral, y como causas nuevas, como decía antes, se agregó trauma de cráneo y hemorragia subaracnoidea. En el cómo, bueno, es un poco más complicado. Si tenemos un panhipopituitarismo, más de 2 déficits hipofisarios demostrados, con un IGF-1 que esté menos de 2 desvíos estándar. Por eso, además de informar el IGF-1 en el valor para sexo y edad que nos da el laboratorio, ojalá nos acostumbremos siempre a manejarnos con informes en desvío estándar. Bueno, esos pacientes no necesitan ningún test estimulatorio de GH, ¿no? Porque tienen el diagnóstico ya confirmado. Si tiene 2 o menos déficit hipofisarios o en cualquier otro escenario, al menos tenemos que tener un test
dinámico, y pacientes que hayan tenido déficit aislado en la infancia, en esos pacientes se recomienda hacer 2 test. Y si la probabilidad pretest es baja, directamente no habría que testear. Y el tema después es el cómo, ¿no? Tenemos el cómo, prefiero explicarlo en la diapo siguiente. Creo que, a ver, sí. Ahí vamos a explayarnos un poquito más en lo que son los test de estímulo. Bueno. Como dijimos, antes de cualquier test de estímulo de GH, necesitamos tener los otros déficits pituitarios bien reemplazados, sobre todo tiroides y adrenal, ¿no? Si el paciente tiene un PAN-HIPO, tienen que estar ya compensados. El gol estándar es el ITT o test de tolerancia insulínica, que usa como punto de corte un pic de GH menor a 5, coincidiendo con una hipoglicemia de 40 o menos. No es necesario a todos los que somos endocrinólogos, médicos, hablar de las limitaciones, ¿no? Es un test complejo, tiene contraindicaciones como la epilepsia, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, necesita personal entrenado, el riesgo de hipoglicemia grave está, entonces tiene que hacerse en un hospital. Por lo tanto, si no podemos acceder a este test o preferimos no hacer este test, también en su reemplazo es el test de glucagón. Es más largo, dura entre 3 y 4 horas, lleva varias mediciones y los puntos de GH en este caso tienen que estar ajustados por IMC. Con un IMC menor de 25, el pic de GH tiene que ser 3 o menos, entre 25 y 30, pero con alta probabilidad de pretest también es 3, y entre 25 a 30 o más con baja probabilidad de pretest o con obesidad, el pic tiene que ser menor de 1 para hacer el diagnóstico de déficit. Y este es nuevo, pero no, el último es el test de la masimorelina, que es como un agonista de la grelina, aprobado en Estados Unidos en 2017, que usa un punto de corte de 2,8. La verdad es que tanto en sensibilidad como en especificidad se compara al gol estándar, que es al ITT, es vía oral, no tiene para nada los efectos secundarios de la hipoglicemia insulínica, por lo tanto es el que de aquí a un tiempo, cuando esté disponible y sea más accesible, subirá como gol estándar, ¿no? Y arginina y levodopa en transición y en pacientes adultos no se recomienda porque tiene baja sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, ¿existe el test perfecto? Pues vemos que el ITT es gol estándar, pero no es ni seguro, ni bien tolerado, ni simple, aunque es económico. El de glucagón tiene la ventaja de ser confiable, de ser seguro. La tolerabilidad pasa más que nada por reacciones adversas de tipo digestivas o náuseas, no es tan terrible. Está disponible igual que la insulina y tiene un costo bajo, que es el que usaríamos más en nuestro medio, ¿no? Y la masimorelina es todo lo bonito, excepto el costo, porque no me acuerdo cuánto salía la cápsula de 60 miligramos, que es la que se usa, pero eran unos cuantos dólares, creo que $4.000 solo. Sí, son más, sí, más de $3.000, $4.000. Sí, entre 3 y 4.000 dólares, más el test, ¿no? Esto es el valor de la cápsula. Por lo tanto, Mati, no existe el perfecto. Bueno, esto es una mención sobre el test nuevo, nuevo, Estados Unidos lo tiene desde el 2017, nosotros lo estamos esperando. Es bastante sencillo, como les decía, porque es vía oral, se da una única dosis, solamente el paciente tiene que tener un ayuno de 8 horas, el test dura unos 90 minutos y el punto de corte es de 2,8. Así que bueno, en el futuro quizás lo estemos haciendo. El tratamiento con hormona recombinante en el paciente adulto tiene que ser ante todo individualizado. La dosis de la hormona se titula gradualmente hasta conseguir
la normalización de la IGF-1 como meta primaria. Y dentro de la normalización tenemos valores normales bajos o valores normales altos, según el perfil del paciente y la edad del paciente, ¿no? Y siempre tratar de manejarnos en desvíos estándar. También tratamos de evitar efectos secundarios porque cuando la GH se empezó a usar en pacientes adultos, se extrapolaron las experiencias y las dosis de pediatría, que también tenían que ver con el peso corporal. Claro, y los pacientes se llenaron de edemas, se hincharon, síndrome de túnel carpiano, reacciones alérgicas. Entonces, no nos fue muy bien al principio, pero no, la verdad es que hoy se sabe que las dosis en adultos son bajas, entre 0,1 a 0,2 miligramos al día. Pacientes con diabetes, obesidad o edades más avanzadas, dosis menores, y pacientes que usan estrógenos vía oral o que son jóvenes, dosis mayores. Y las titulaciones se van haciendo cada 6 a 8 semanas según dosaje de IGF-1 y efectos secundarios. Ahí vamos a ver después en la slide que sigue. Y la monitorización completa cada 6 meses. Pero cuando uno quiere averiguar una dosis, es como la levotiroxina, 6, 8 semanas. En el seguimiento se debiera incluir peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial, circunferencia de cintura, la densitometría al inicio, ojalá, y si se puede hacer de cuerpo completo, como dijimos antes, y luego cada 18, 24 meses, los niveles de IGF-1 a las 6 semanas de comenzado y a las 6 semanas de cualquier ajuste de dosis. Perfil lipídico, glicemia anual y los cuestionarios de calidad de vida que se podrían hacer en cada visita. La verdad es que cuando nosotros pensamos en sentar a un paciente a llenar un cuestionario, cuánto tiempo va a llevar, pero no nos vamos a hablar un poquito en específico de esto. En cuanto a cuestionario de calidad de vida relacionado a salud, hay un montón disponibles. Muchos son genéricos, el más famoso es el cuestionario de calidad de vida de Nottingham, el PSN o Nottingham Health Profile, que es el que está también disponible en casi todos los idiomas, y es bastante genérico. Luego, en endocrino sabemos que para cada patología conviene utilizar una herramienta de calidad de vida específica, y en esto los catalanes son los que la llevan, ¿no? El grupo de Susan Webb, Bernabeu, han desarrollado cuestionario de calidad de vida para un montón de patologías endocrinas, acromegalia, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo y también déficit de GH. Bueno, déficit de GH en realidad se desarrolló en el año 99 en Inglaterra el primer cuestionario y aborda aspectos que tienen que ver mucho con el síndrome y es bastante específico y sencillo. Mira, ahora en la slide siguiente, así es como se ve, son 25 preguntas de yes o no, o sea, y si la respuesta es sí, suma un punto, y mientras más puntaje tenga el cuestionario, se asume una peor calidad de vida, donde hay un puntaje máximo de 25. Entonces, este es el cuestionario desarrollado específicamente para para calidad de vida asociado a el déficit de hormona de crecimiento en el paciente adulto. Se puede hacer tranquilamente en la sala de espera. No necesitamos consumir tiempo de consulta para esto, lo podemos hacer en sala de espera. Importante que sea como un ambiente tranquilo, medianamente silencioso, donde el paciente pueda leer y concentrarse y contestar. Necesitamos un mínimo de intelecto para esto, quizás no sería el caso de Mayra. O también se puede hacer a distancia, se puede hacer por correo o por teléfono. Entonces, la verdad es que como que casi que no hay excusa para no medirlo, y porque también ayuda en las decisiones terapéuticas. En un principio la calidad de vida fue como, según cómo va variando y cómo va mejorando la calidad de vida, yo continúo o no continúo el tratamiento. Así de fuerte fue calidad de vida en GH, cosa que en otras patologías es un parámetro más.
en esta fue prácticamente el que hacía tomar las decisiones. Hoy ya cada vez tenemos más evidencia de que el tratamiento con GH aporta mucho en mortalidad y en cardiovascular, entonces la calidad de vida es un parámetro más, pero muy importante. Y este es un cuestionario de calidad de vida relacionado a déficit de GH, pero en pacientes con hipopituitarismo. Quizás sería más apropiado para este tipo de pacientes si ella estuviera en condiciones, ¿no?, intelectuales de responderlo. Porque también toma otras cosas como el peso, la estatura, la capacidad de tolerar el estrés, cómo se siente en relación a su cuerpo, aborda también la esfera sexual, entonces es como más dirigido al hipopituitarismo. Y este también lo están desarrollando el grupo de Bernabéu en el Hospital San Pau, también en Barcelona. Bueno, y en edad de transición, es decir, esos pacientes que han estado con tratamientos por el endocrino pediatra y llegan a cierta edad y hay que soltarlos, derivarlos o no, ¿qué hacemos con estos pacientes, no? ¿A quiénes reevaluar, cuándo y cómo? Porque si se comprueba la persistencia del déficit de GH y se decide tratarla, aquí aparecen otros interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué objetivos busco ya en el paciente que completó su crecimiento? ¿Y cómo? ¿Con las dosis de antes? ¿Con las dosis de adulto que se sugieren para adultos? Y la que sigue, Mati. Y para eso tenemos que recategorizar estos pacientes como en tres grupos, ¿no? Los que tienen alta probabilidad de persistencia del déficit porque su problema es genético o tienen déficit múltiples como el caso de Mayra, o porque tienen anomalías estructurales o mutaciones ya confirmadas, donde yo ya sé que este paciente va a persistir con este déficit toda su vida. Los de moderada probabilidad, que puede ser adquirida por tumor, o por radioterapia, o por cirugía, pero que ya vemos que en estos casos a veces puede existir cierta recuperación. Y los de baja probabilidad son los que tienen el déficit de GH aislado idiopático, ¿no? Estos pacientes, el 70% pueden recuperar sus niveles de GH, o sea, tener niveles de GH normales en la adultez, por eso sí o sí hay que revalorar a estos pacientes. ¿Cuándo? Bueno, cuando ya hayan llegado a su talla final o al menos al 98-99% de su talla, que estén en una velocidad de crecimiento ya bien baja, o por edad ósea también, que tengan una edad ósea para mujer de 15 y para varón de 17 años. Y siempre suspendiendo antes el tratamiento con GH si es que lo estaban usando. Entre 1 a 3 meses. Ahí hay discusión, algunos con un mes es suficiente, otros piden 3, pero es entre 1 a 3 meses. ¿Y cómo? Bueno, con los mismos test que propusimos para adultos y dividiéndolos en estas categorías de riesgo, ¿no? Porque paciente con alta probabilidad con la IGF-1 sola me alcanza, paciente con moderada un test y con baja 2 tests. Y siempre dinámicos. Ojalá sirviera la GH random para diagnosticar déficit, pero ya vemos que no por su fisiología, ¿no? Y por todos los cambios que tiene a lo largo del día. Y bueno, aquí esto rapidito, así no le consumo todo el tiempo a Francisco, la importancia del caso a caso. El déficit de GH en estos pacientes como Mayra es un continuum a lo largo de la vida. Determinó que ella tuviera talla baja, determinó que tuviera poca masa muscular, mucha masa grasa, también influyó probablemente en su postración y en su desarrollo de diabetes tipo 2. Y ahora el hecho de que haya llegado a una talla final porque su edad ósea indica de que ya no va a crecer, no significa que no la necesite, ¿no? El déficit es, como decimos, un continuum a lo largo de la vida y tiene efectos beneficiosos en lipídico, en hueso, en cardiovascular y sobre todo en calidad de vida. Así que la evaluación y la propuesta de tratamiento tiene que ser individual.
Con respecto a efectos adversos, bueno, están los relacionados con retención de líquido, edemas, síndrome de túnel carpiano, parestesias, aumento de la presión intracraneana. Hay que estar muy atento a las cefaleas, hay que advertir a los pacientes que en caso de una cefalea importante hay que suspender y consultar. Aquí o suspendemos o podemos hacer un decalaje en dosis. Las alteraciones metabólicas, que voy a detener, las endocrinas pueden determinar disminución de T4 libre y requerir ajustes de levotiroxina y de cortisol. Si no tenían una insuficiencia, podría desenmascararse. Y en cuanto a malignidad, bueno, si hay patología maligna activa o retinopatía proliferativa, está contraindicada. Pero si el cáncer está en remisión y el oncólogo nos da el pase, no debiéramos temer el inicio del reemplazo con GH. Lo mismo con adenomas hipofisarios, ¿no? Parece que lo de las segundas neoplasias está más relacionado a pacientes que recibieron radioterapia que a la hormona de crecimiento en sí misma. Y en 20 años no se ha demostrado aumento o aceleración de la recurrencia de los tumores. Pero también es cierto que falta un estudio específico para esto. Y la duración, bueno, que otra pregunta, no hay una duración establecida. Si obtenemos beneficios, la duración es indefinida y sí se puede seguir pagando, ¿no? Y si en el primer año no se observan beneficios o no se alcanzan las expectativas del paciente, al considerar la suspensión y la reevaluación a los 6 meses, porque hay arrepentidos aquí. Hay quienes dicen, me esperaba otra cosa, no alcanzó mis expectativas, pero cuando la suspenden dicen, no, la verdad es que ahora estoy peor. Entonces, se pueden dar segundas oportunidades aquí. Entre los 60 y los 80 años, el mayor beneficio estuvo en la reducción de LDL y en calidad de vida. Y sobre los 80 años, la verdad es que no hay beneficios demostrados, ni tampoco en seguridad. Y por último, mencionar que es importante que los ensayos estén estandarizados, tanto de GH como de IGF-1, de expresarse siempre en las mismas unidades, ojalá usar el mismo laboratorio, porque sí, cuando cambia la forma de medición de IGF-1 nos puede llevar a errores en dosis o mediciones terapéuticas que por ahí no estaban, porque el IGF-1 es como el marcador. Entonces, siempre laboratorio confiable y ojalá el mismo. Y ensayos estandarizados. Y usar desvíos estándar. Y nuevas formulaciones, bueno, 3 palabras de esto. Hay formulaciones en desarrollo y ya están disponibles de uso comercial, ya no son fase 3, ya son más bien fase 4, que tienen que ver con fórmulas pegiciladas o profármacos, unidalbúminas. La idea es que puedan ser de aplicación semanal, para facilitar un poco la vida del paciente. Y eso es todo. Muchas gracias, Steffi. Clarísima tu presentación, súper completa, práctica. Y bueno, para continuar con la agenda de estas jornadas, próxima presentación que se titula Reemplazo de GH en el adulto y seguimiento de comorbilidades. Esta presentación está a cargo del doctor Francisco Cordero, quien también es médico, especialista en medicina interna y en endocrinología, y trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es profesor asistente también en la universidad, y bueno, ya lo conocemos, nos ha deleitado anteriormente en otro encuentro con el experto organizado aquí en el Departamento de Neuroendocrino, así que estamos ansiosos por escucharlo, doctor. Adelante, cuando quiera. Primero que todo, agradecer la invitación. Para mí es un gusto, un honor, digamos, que me inviten y poder participar de estos encuentros que son muy enriquecedores. Mi presentación un poco va a tocar algunas cosas que ya dijo Steffi, digamos, pero va a ser complementario. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el déficit de hormona del crecimiento en adultos, si esta hormona sirviera solo para crecer, digamos, no estaríamos hablando de déficit de GH en adultos. Entonces, Entonces, como decía, la GH está mal puesto su nombre porque es su efecto principal, que más evidente, digamos, que
nos dimos cuenta de que existía esto en niños que dejaban de crecer, pero en realidad el nombre latino, digamos, es la somatotropina, que actúa en todo el organismo. Entonces, el déficit de GH en adultos lleva a un síndrome bien caracterizado por trastornos metabólicos funcionales de varios órganos y sistemas. Y en la década de los 90 se comenzó la terapia de reemplazo en adultos y no solo en niños. Y dentro de la clínica del déficit de hormona del crecimiento está la disminución del bienestar, disminución de la fuerza física y muscular y el aumento de la relación de la circunferencia cintura-cadera, aumento de la adiposidad, sobre todo en tronco, disminución de la masa magra, disminución de la densidad mineral ósea, disminución de la filtración glomerular y de la tasa metabólica, aumento de la resistencia insulínica, lo que lleva todo esto a un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. La principal causa de déficit de GH en adultos son los tumores, siendo los más frecuentes los PIT-NET, digamos los adenomas, ¿ya? Y acá tenemos que más del 65% de las causas que vemos en adultos son debidas a tumores o el tratamiento de ellos, la cirugía, la irradiación. Y Estefanía ya lo mencionó muy bien esto, dentro de las causas existen múltiples y hay algunas que van a requerir realizar un test de estímulo y otras que no. En general, cuando tenemos causas congénitas o genéticas que sabemos que son causa de hipopituitarismo, no sería necesario. Lo mismo en causas estructurales, por ejemplo, un craneofaringioma, un tumor, con otros déficits de la hipófisis anterior, tampoco sería necesario realizar estímulo. En el caso de la paciente que estamos analizando, ella lo más probable es que, digamos, tiene un síndrome genético, probablemente mutación del gen del HEX o del CHOX, ¿cierto? Que son las que llevan a todas estas alteraciones de línea media, con hipoplasia hipofisaria, por lo tanto no son necesarios muchas veces los test de estímulo y basta con un valor de IGF-1 bajo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto ya lo mostró Estefanía, que hay distintos test, algunos se ajustan por IMC, como lo ven acá, así que esto lo voy a pasar rápidamente. Y el tratamiento en niños, el objetivo es el crecimiento, pero el concepto de reemplazo durante la transición es apoyado por guía hasta llegar a la transición hacia adulto, ¿ya? Y acá es un continuo, y como digo, muchos déficits aislados de GH van a requerir una reevaluación, sin embargo, muchos otros no es necesario y se benefician de la mantención del tratamiento a largo plazo. ¿Y cuáles son los efectos del tratamiento a largo plazo, sobre todo en adultos con hipopituitarismo? Tenemos manifestaciones y beneficios a distintos niveles. Efectos, digamos, en composición corporal, en densidad mineral ósea, composición de la grasa, del tejido adiposo, a nivel metabólico, dislipidemia, a nivel glucídico, incluso a nivel cerebral, calidad de vida, etc. Entonces, digamos, es beneficioso el tratamiento con GH en adultos. Y las dosis recomendadas en adultos, si son adultos menores de 60 años, entre 0,2 y 0,4, dependiendo si es hombre o mujer, ajustando individualmente, y si son mayores de 60, una dosis un poco menor, entre 0,1 y 0,2 para iniciar. ¿Cuándo debemos aumentar la dosis? En general en pacientes jóvenes que tenemos que mantener el IGF de la media hacia arriba. Cuando con el tratamiento tenemos bajos niveles de IGF, hay que aumentar la dosis. Cuando se adicionan los estrógenos, porque esto genera una resistencia a nivel hepático, o cuando hay cambio de estrógenos de transdérmico a oral, o para inducir lipólisis. Entonces, por ejemplo, en la paciente que tenemos que es joven, que tiene obesidad, sería beneficioso. Y cuando tenemos que disminuir dosis, ya en pacientes mayores, con niveles elevados de IGF, que aquí hay que tener cuidado, sobre todo en pacientes que han tenido neoplasias o algún trastorno metabólico, hay que tener precaución en no excederse en la dosis. La discontinuación de los estrógenos orales, cambio de estrógenos de orales a transdérmico, cuando se adiciona la testosterona, cuando hay intolerancia a la glucosa o diabetes hay que bajar la dosis a veces, y cuando hay presencia de efectos colaterales.
Entonces, ¿cómo vamos controlando todos estos efectos? Siempre tenemos que ir controlando el IGF-1 6 semanas después de iniciar y luego cada 6 meses. Y es muy importante ir evaluando todos los parámetros antropométricos y metabólicos, evaluar peso, presión arterial, circunferencia de cintura, índice de masa corporal, cada 6 meses, evaluar función tiroidea, adrenal, viendo si es necesario el reemplazo o ajuste de la dosis, y perfil metabólico y lipídico cada 6 meses, una densitometría ósea cada 18 meses, y dependiendo de la causa, una resonancia de silla turca, y evaluando la calidad de vida. Entonces, cuando iniciamos el tratamiento hay que estar atento a los efectos colaterales, y acá es importante porque también conocemos la otra cara de la moneda, que es el exceso, ¿cierto? Los pacientes acromegálicos, y es por eso que siempre ha existido este temor del tratamiento con hormona del crecimiento, sobre todo en adultos, a veces en adultos mayores, porque sabemos que también el exceso lleva a patología en múltiples sistemas y también con una disminución de la calidad de vida y un aumento potencial de la mortalidad que está dado en el caso del exceso, ¿cierto? También por trastornos metabólicos y también por trastornos neoplásicos. Entonces, digamos, esta es la otra cara de la moneda y estamos viendo que muchos niños, por ejemplo, pacientes oncológicos, digamos, tratados por sus tumores primarios, tienen déficit de GH y, digamos, está el temor de una segunda, de que crezca el tumor. Entonces, algunas preguntas que se hacen tanto los médicos como los padres, digamos, que inician desde niños el tratamiento con hormona del crecimiento, ¿es un tratamiento seguro? Hay que decirles que es un tratamiento seguro, que no tiene interacciones con otros medicamentos o vacunas, que los efectos colaterales son poco frecuentes y que sí podría haber algunos riesgos potenciales. Dentro de los efectos colaterales más frecuentes, ya lo mencionó Estefanía, está la cefalea, pero esto basta con suspender, disminuir dosis, digamos, en casos muy raros hay hipertensión intracraniana. El deslizamiento de la epífisis femoral capital, eso es muy raro también. Riesgo de cáncer, más bien teórico, después voy a mostrar algunos trabajos que muestran que en realidad no está aumentado el riesgo de cáncer. Y el riesgo de diabetes, digamos, en relación a nuestro caso, ¿cierto? Sabemos que la hormona del crecimiento es una hormona contrarreguladora y eleva la glicemia. Y el riesgo de accidente cerebrovascular, que en realidad tampoco hay mayor riesgo. Entonces, con respecto a las comorbilidades, hay varios estudios, algunos bastante grandes ya, con seguimiento a largo plazo sobre la seguridad del tratamiento y el reemplazo con hormona del crecimiento, en este caso en pacientes con tumores intracraneales o pituitarios, y en realidad la evidencia actual no respalda una asociación entre tratamiento de reemplazo y la recurrencia de un tumor primario o del cáncer en sobrevivientes con déficit de hormona del crecimiento, y el efecto específico sobre la neoplasia es mucho menor de lo que puede ser en comparación con los mismos factores relacionados con el tratamiento del tumor, como una radioterapia o los tratamientos farmacológicos, y del huésped mismo, digamos, los oncogenes que uno pueda tener. La evidencia actual no respalda tampoco una asociación entre tratamiento con hormona del crecimiento y una mayor mortalidad por cáncer entre los sobrevivientes de cáncer infantil, y en reemplazo de GH podría considerarse en adultos sobrevivientes de cáncer, digamos, en remisión, después de un análisis cuidadoso. En general, en un cáncer se espera un periodo de inactividad de por lo menos 3 años, pero en otros tumores como craniofaringioma, incluso en niños con déficit de GH se puede iniciar ya al tercer mes de tratado el tumor, o en PIPNET también se podría iniciar precozmente. ¿Ya? Entonces, el momento de inicio, después de completar el tratamiento del cáncer, debe individualizarse. Ahí, como digo, este periodo puede ser tan temprano como 3 meses en niños con craniofaringioma, o esperar entre 3 y 5 años en adultos con tumores sólidos, como un cáncer de mama, por ejemplo. En niños con síndrome, con predisposición al cáncer, el tratamiento ahí podría estar contraindicado, pero puede considerarse con cautela en casos particulares, ¿ya? Y no existen datos que justifiquen una contraindicación absoluta.
y hasta este momento no hay datos que respalden el uso, eso sí, de las presentaciones de liberación prolongada, porque son muy nuevas, no hay mucho estudio en sobrevivientes de cáncer. Y este es un estudio hecho por el grupo de la doctora Colao, que hizo una revisión de toda la evidencia, este es bastante actual, del año 2023, donde evaluaron todos los estudios disponibles hasta el momento y en general, como conclusión en todos estos trabajos, es que el riesgo de tumor no está aumentado en tratamiento con GH. Ya aquí podemos ver múltiples trabajos evaluados en esta revisión. Por lo tanto, como conclusión de esto es que el uso de GH a largo plazo en pacientes adolescentes y adultos con déficit muestran un perfil de seguridad favorable, a pesar de que uno sabe que hay un vínculo entre hormona del crecimiento IGF y la proliferación celular. No hubo tampoco evidencia de un aumento de cáncer primario en pacientes en adultos con déficit reemplazados que tenían hipopituitarismo en comparación con población general. Ahora, ¿qué pasa con el metabolismo glucídico? También sabemos que la hormona del crecimiento es una hormona de contrarregulación y hay múltiples trabajos que evalúan el efecto de la hormona del crecimiento en el metabolismo de la glucosa y de la insulinoresistencia en humanos. Y vemos que, por ejemplo, acá el uso de GH recombinante en adultos puede producir el tratamiento, el inicio del tratamiento, un aumento de la glucosa de ayuno transitorio inicial. ¿Ya? Entonces, en eso hay que tener cuidado, sobre todo si el paciente es diabético o tiene una prediabetes o tiene insulinoresistencia, porque al iniciar el tratamiento, digamos, puede haber un aumento transitorio, pero en el seguimiento a largo plazo con la semana disminuye este efecto y en realidad tiene un efecto más bien neutro e incluso muchas veces estos pacientes al comenzar a aumentar la masa magra, digamos, mejoran su perfil de insulinoresistencia. Entonces acá vemos muchos trabajos también con dosis alta, incluso dosis baja, que muestran más o menos lo mismo, que es un aumento transitorio inicial. Y lo mismo acá, con respecto al desarrollo de diabetes, en general es más bien neutro, no hay desarrollo de diabetes, hay pocos estudios que muestran un aumento de la incidencia de diabetes, pero es un solo estudio y el resto muestra que no hay una mayor incidencia en el desarrollo de diabetes mellitus. ¿Ya? Y lo mismo pasa con niños y adolescentes, con un aumento transitorio inicial y después una estabilización o incluso mejoría. Y con respecto, este es un estudio también bien grande. En este estudio se evaluó la incidencia de diabetes o el riesgo de diabetes en pacientes tratados con hormona del crecimiento desde niños y se evaluaron 5.100 pacientes y en este estudio no se encontraron diferencias en el riesgo de desarrollar diabetes entre pacientes tratados con hormona y la población de referencia. Por lo tanto, todos estos estudios son o resultados son tranquilizadores, pero obviamente se necesitan también, digamos, seguimientos más a largo plazo o en adultos mayores, porque todo esto han sido en periodos de transición o adultos jóvenes. Y por lo mismo, cuando tuve la oportunidad de estar en Italia con la doctora Colao, nosotros el año 2016 presentamos en el Congreso de la ENEA este estudio que fue sobre el perfil metabólico en pacientes con déficit de hormona del crecimiento en adultos. Esto comparamos dos grupos, un grupo de adultos jóvenes y un grupo de adultos mayores. ¿Ya? Entonces comparamos ambos grupos y los pacientes mayores mantienen el perfil antropométrico y metabólico que los pacientes jóvenes tratados con hormona del crecimiento, y acá es un resumen. El objetivo fue comparar parámetros metabólicos de un grupo de adultos mayores tratados por al menos 7 años con hormona del crecimiento, comparados con un grupo de pacientes jóvenes. Evaluamos 15 pacientes en el grupo mayor con una edad media de 64 años y 15 pacientes jóvenes con una edad media de 36 años. Todos estos pacientes fueron pareados por sexo e índice de masa corporal y evaluamos los parámetros
parámetros antropométricos, índice de masa corporal, circunferencia de cintura, circunferencia de cadera, la relación cintura-cadera. Evaluamos la glicemia, el perfil lipídico, el IGF, la presión arterial, y todo esto se hizo basal al inicio, a los 3, 5 y 7 años de seguimiento. Y los resultados es que basalmente hubo diferencia solamente en la presión. Obviamente los adultos mayores tenían una presión un poco más alta que el grupo joven, pero el resto de los parámetros no tuvo diferencia, ya tanto a nivel metabólico, antropométrico, y la presencia de síndrome metabólico, hipertensión y dislipidemia no tuvo diferencia entre ambos grupos y tampoco en el seguimiento. O sea, no hubo empeoramiento de estos parámetros con el uso de la hormona del crecimiento. Entonces, los pacientes mayores en tratamiento con GH mantienen los mismos parámetros antropométricos y metabólicos que los pacientes jóvenes tratados con GH. Por lo tanto, esto también nos da una tranquilidad de que incluso en adultos mayores sobre los 60 años también es bastante seguro el tratamiento con hormona del crecimiento. Y para ir terminando ya, esta presentación fue bastante más corta. Como conclusión podemos decir que el tratamiento con hormona del crecimiento es seguro, que los efectos colaterales son poco frecuentes, podría utilizarse en pacientes con neoplasia, pero siempre se debe tener la precaución de evitar el sobretratamiento y mantener una vigilancia estrecha. Y a nivel metabólico, sobre todo precaución al iniciar el tratamiento a nivel glicémico, que es ahí donde hay que tener cuidado, pero si un paciente ya está tratado, está compensado, no deberíamos tener mayor problema. Y a largo plazo, la hormona del crecimiento pareciera no deteriorar el perfil metabólico. Y para finalizar, bueno, acá estamos con la neurocirujana. Este es nuestro hospital, este es el hospital de la Universidad de Chile. Acá está la doctora Guzmán, que es nuestra neurocirujana, Estefanía, que ha sido un gran aporte en nuestra unidad de hipófisis, y acá estoy con la doctora Colao y el grupo, digamos, que escribió el artículo que revisé ahora. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente y la atención. A usted, doctor, excelente su presentación, al igual que la presentación de Estefanía. Para seguir con la agenda programada, vamos a pasar a hacer algunas consultas, algunas preguntas. Antes que nada, hay muchas felicitaciones para ambos disertantes por sus charlas. La doctora Dinora Prieto pregunta, bueno, primero saluda, buenas tardes. Según su experiencia, ¿qué test de estímulo utilizan preferentemente considerando costo-efectividad para el diagnóstico de déficit de hormona de crecimiento en adultos? ¿Existe una dosis máxima de hormona de crecimiento en el tratamiento del déficit en el adulto? No sé si quieren a cualquiera de los dos responder. ¿Quieres responder, Estefanía, o voy a...? Digamos, test de estímulo, nosotros tenemos, en adultos no tenemos disponible el de insulina, ¿ya? Eso está principalmente en niños en nuestro país. Sí. Nosotros también teníamos otro que no lo mencionó Estefanía, que era el clonidina, digamos, pero ya tampoco lo tenemos disponible, y en la actualidad lo que más tenemos disponible es el glucagón. Pero, como digo, en adultos pasa lo siguiente, que yo diría que más del 80-90% de los casos, si es que no el 100%, digamos, de lo que vemos nosotros en el hospital, por lo menos, como son debido a alteraciones estructurales, tumores o sus tratamientos, o causas congénitas como hipoplasia, en realidad test de estímulo no tenemos que realizar, basta, digamos, un IGF-1 bajo. Entonces, afortunadamente en adultos no tenemos tanto ese problema. Los test de estímulo principalmente están diseñados en pacientes pediátricos con déficit aislados de hormona del crecimiento, en que a veces hay duda o cuando uno quiere reevaluar, pero yo, digamos, he tenido que pedir muy pocas veces un test de estímulo ante dudas, digamos, porque la gran mayoría de los pacientes que al menos me toca evaluar son pacientes con tumores. Muy bien. Sí, tenemos las mismas limitaciones. Si es un paciente con perfil de hacer un test, glucagón. O sea, en nuestra unidad hay para hacer test de estímulos, hay un espacio para eso, pero claro, la verdad que ni el paciente ni el equipo a cargo van a estar muy contentos si le pedimos un test de hipoglicemia insulínica. Pero sí sigue siendo el mismo. Tenemos los mismos fármacos y las mismas limitaciones en ese sentido.
Sí, y Y en cuanto a dosis máxima, eso. ahí te lo dejo. No, bueno, dosis máxima en realidad como se ajusta por IGF es la dosis que se necesite. Digamos, si es una mujer que ocupa estrógenos, probablemente requiera dosis más alta, pero en adultos van entre 0,2 y 0,4 para comenzar. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que mujeres, sobre todo jóvenes, que las tengo con sustitución, sobre todo con estrógenos orales, requieren a veces dosis de 0,5, 0,6 miligramos, dosis un poco más mayores por día. Muy bien, bueno, muchas gracias. La doctora Mariela también tiene otra pregunta. En déficit de hormona de crecimiento en adultos, ¿hay un tiempo máximo estimado de 80, tratamiento? no, es indefinido, en verdad. Es indefinido, tiene Sí. que ver con la comodidad, con los efectos, con el Eso. beneficio que obtiene el paciente, con la Exacto. seguridad, pero no hay un tiempo. O sea, la mayoría de los estudios antes o después de 60, como lo que presentó Francisco para ver la seguridad y la eficacia, donde no hay nada escrito aún es en pacientes mayores de 80, porque 80. honestamente no es en el grupo donde menos beneficios se obtendría, porque fisiológicamente a esa Eso. edad tenemos muy poca, por lo tanto no tiene tanto sentido en esos pacientes. Y si es por bajar el LDL, las estatinas son más fáciles, Eso. ¿no? Más Exactamente, económicos. sí. Entonces eso sería como la edad, ¿no? Sí, complementando un poco, digamos, efectivamente, mientras tengamos beneficio, mientras podamos costear el tratamiento, digamos, no hay un límite, pero como dice Estefanía, porque yo justamente por eso nosotros hicimos ese trabajo, porque hay pacientes sobre los 60 años tratados, pero claramente con la somatopausia, digamos, después sobre los 80 años, ya un paciente si ya no desarrolló mucha complicación cardiovascular se va a beneficiar probablemente de otros tratamientos, digamos, para disminuir su riesgo cardiovascular que el tratamiento con hormona del crecimiento que es más costoso. Pero no hay un límite de duración. Si es un paciente pediátrico, puede continuarlo sobre los 60 años si es que se puede costear el tratamiento. Muy bien, bueno, siguen las felicitaciones y los agradecimientos para ambos. Acá tenemos otra pregunta de la doctora Natalia Monteseri. En esta paciente del caso particular, ¿realizarían el tratamiento si se podría costear el medicamento? ¿Esperarían a que mejore su diabetes antes de empezar? Sí, mira, yo le estuve dando vueltas al caso de Mayra y la verdad es que, bueno, todavía está con una glicosilada de 10. Su diabetes hasta ahora es tipo 2, aunque ya sabemos que la distinción así por ahí no es tan clara, pero autoinmune no es, insulinopénica no está. Ella tiene diabetes porque no tiene masa muscular, porque no se mueve, porque tiene obesidad y además de sus otros déficits pituitarios. Entonces, no, en su evolución de diabetes, a la GH es la que menos hay que temer, en verdad. Ella necesita mejorar su glicosilada, tener un fondo de ojo y demostrar que no tiene alguna retinopatía proliferativa. Y una vez que tenga unas glicosiladas más aceptables, menores a 8, unas glicemias de ayuno, sobre todo más bajas, la verdad es que no habría que temer. El tema es eso, necesita compensar diabetes y tener un fondo de ojo, pero la verdad es que si ella con la GH logra mejorar su composición corporal, disminuir la grasa, mejorar la masa muscular, salir de su silla de ruedas y empezar a caminar, es que los beneficios podrían llegar a ser muy grandes. Entonces yo creo que es de esta paciente donde vale la pena todo ese papeleo para luchar y pelear la cobertura de la GH a nivel ministerial, que sé que es muy difícil, pero me parece que se lo merece, ¿no? Y sí, y como dice ahí Cecilia Carrizo, el estudio genético también es importante, sobre todo pensando si tiene alguna mutación que predispone a neoplasias, pero me parece que la genesia o la hipoplasia del cuerpo calloso no iría por ahí. Entonces, el estudio genético sería para ponerle la cerecita, ¿no?, a la torta, tenerla súper bien estudiada, pero ella tiene claramente, o sea, está bastante claro cuál es su causa de su hipopituitarismo. Exacto. Pero yo creo que sí que se beneficiaría, o por lo menos habría que intentarlo. El asunto es que cuando la
le pongan los estrógenos, las dosis que va a requerir van a ser altas y eso va a dificultar el costo. Entonces, si existe alguna posibilidad de usar estrógeno transdérmico para que sea más barato su tratamiento con GH, también habría que pensarlo, ¿no? De estrogenizarla por alguna vía transdérmica. Justo hay una pregunta que relaciona ambos temas de la doctora Natalia Montessori, si en cuanto al tratamiento del hipogonadismo, ¿iniciarían primero estrogenoterapia o GH o al mismo tiempo? Ay, yo creo que primero hay que estrogenizarla, ¿no? Como en prioridades, pensando en su hueso, que es más urgente para su hueso. La GH o el estradiol, y probablemente sea el estradiol, pero no sé ahí, Francisco, ¿qué opinas vos? Sí. No, bueno, complementando, yo encuentro... ¿Lo perdimos? Ya. Ay, se fue el audio, Francisco. Yo estoy totalmente de acuerdo con Estefanía, yo creo que esta es una paciente que claramente se va a beneficiar del tratamiento con hormona del crecimiento por los que la composición. ¿Aló? Ay, doctor, No, sí, Francisco, se no te cortó, escuchamos, no sé si soy yo nomás. el audio. Quedó ahí congelado en la pantalla. Bueno, mientras lo esperamos para volver. Ahí te recuperamos. Volví, ya. Sí, ahora estaba sí. con problema de señal. Sí, lo que decía es que estoy totalmente de acuerdo con Estefanía. Yo creo que esta paciente al iniciar tratamiento con hormona del crecimiento va a mejorar su composición corporal y eso la va a ayudar notablemente al control metabólico. Ahora, con respecto al orden de tratamiento, en general, digamos, en un hipopituitarismo, el orden que uno sigue normalmente es el eje adrenal primero, tiroideo segundo, gonadal tercero y hormona del crecimiento al final, porque la hormona del crecimiento al introducirla hay que reevaluar el resto, entonces tiene que estar todo lo demás compensado, pero digamos, al ocupar estrógenos transdérmicos disminuimos el efecto sobre, digamos, la resistencia a la hormona del crecimiento. Excelente. Bueno, y para cerrar tenemos una última pregunta de la doctora Mariela, que dice, teniendo en cuenta la obesidad y la diabetes, ¿se podría utilizar análogos de GLP-1 y hormona de crecimiento? Sí, no hay ninguna, la hormona del crecimiento no tiene ninguna interacción con ningún medicamento, como mencionaba, ni con inmunizaciones, absolutamente nada, ¿ya? Así es que, digamos, no hay ninguna contraindicación, se puede ocupar cualquier fármaco como en cualquier otro paciente o sea, tratar cada comorbilidad como se debe tratar, digamos, en cualquier paciente. O sea, sí, claro, como poder se puede, ahora... ¡Ouch! No, sí, los costos que se siguen sumando. Los costos de ambos se complica bastante. Sí, se sigue sumando, pero en un mundo ideal podría utilizarse claro. todo eso. Bien. Bueno, no sé si, Sofi, del caso, ¿querés hacer alguna acotación más? Sí, bueno, la verdad que muy buenas las disertaciones, nos aclararon un poquito el panorama porque realmente es bastante difícil tener que tratar a una paciente en un hospital público, hacer todos los papeles para pedir el tema de las hormonas, pero de la hormona de crecimiento, pero sí, lo más accesible que tenemos ahora es iniciar con la estrogenoterapia, así que seguramente empecemos con eso y obviamente evaluar el tema de la masa ósea, que eso también está pendiente. Y bueno, eso principalmente. Y realmente esto fue un hallazgo, 26 años, nos pareció, bueno, al principio, la verdad que se haya pasado por alto todo esto de la paciente, bueno, no es algo común porque debería haber tenido sus controles pediátricos y bueno, la verdad que llegar a los 26 años con este diagnóstico es bastante desalentador para la paciente, pero bueno, en buena hora que empezamos con los tratamientos y sobre todo de su diabetes, que está bastante. Y ahí vemos cómo se sobrevive con la insuficiencia adrenal cuando es central, ¿no? Sí, la insuficiencia adrenal central totalmente. Definitivamente es algo muy parcial. La verdad que no tenía ningún síntoma la paciente, entonces realmente
repetimos bastante ese cortisol Eso. porque no tenía ningún síntoma. Sí, 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 lo otro que es importante, que bueno, en este caso es una causa genética, pero siempre considerar que el hipotiroidismo hace que bajen más los niveles de IGF, entonces muchas veces tratando el hipotiroidismo el IGF sube, pero en este caso lo más probable es que va a quedar de todas maneras con déficit de hormona del crecimiento. Y claro, probablemente sobrevivió por su hipometabolismo esta paciente también, entre que no se movía y estaba hipometabólica, no. Así es. Bueno, vamos cerrando la charla. Gracias a ambos disertantes por participar. Excelente, las felicitaciones en el chat siguen. Han sido ambas presentaciones muy claras y muy prácticas también. Te agradecemos también, Sofi, la predisposición para presentar el caso y traerlo y compartirlo aquí en esta jornada. Y bueno, a todos los que han participado, gracias también por conectarse a esta hora, por sus preguntas y por poder hacer de este encuentro algo productivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.